¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Un tema que ya hemos hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Esta fue la primera clase de mayo, ¿sí? El tema fue triángulos. Lo que vamos a hacer es ahora reforzar el tema para que ya quede una vez definido esto para tu próximo examen que ya se viene, ¿de acuerdo? Vamos a reforzar el tema de triángulos. Empezamos por acá, mira. La parte teórica tú ya la tienes en las diapositivas, ¿de acuerdo? El tema es triángulos. Lo que vamos a hacer ahora es reforzar unos cuantos problemas más para que tú recuerdes las propiedades y cómo se desarrollan los problemas, ¿ya? Entonces empezamos por acá. Mira, tengo lo siguiente, calcula X y tenemos el triángulo ABC. Ahora, estas dos bolitas que están aquí, ¿a qué le tienen que hacer alusión a ti? A una igualdad, ¿de acuerdo? El segmento o el lado, mejor dicho, el lado, como es un triángulo ya, el lado AB, ¿cómo es con respecto al lado ABC? Son iguales, ¿de acuerdo? Esto corresponde a un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel triángulo donde dos de sus lados son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, por triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Para el problema, que AB es igual a estas dos bolitas, ¿ya? Se corresponde a lo siguiente: para lados iguales, los ángulos debajo de ellos, los ángulos debajo de esos lados, como son siempre, iguales, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner lo siguiente: solución, ¿de acuerdo? Le puedo decir así: por isósceles, un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Entonces, lo siguiente ocurre: para lados iguales, los ángulos debajo son iguales. Entonces, 2x más 40 tiene que ser igual a 70, ¿de acuerdo? Pasaría acá a restar. Tengo que 2x es igual a 30, 2 pasaría a dividir, x valdrá entonces 15, ¿de acuerdo? Ahí está, triángulo isósceles. Muy bien, pasamos al número 2. Calcula x, ¿de acuerdo? Tengo que ir vale 70, esto vale x y estoy en triángulos, no cualquier triángulo, triángulos específicos. ¿Cuáles son? Triángulos rectángulos. ¿Cómo sé que son triángulos rectángulos? Porque presentan un ángulo recto, un ángulo que vale 90 grados, ¿de acuerdo? Como lo reconocemos como el rectangulito cuadradito que lleva, ¿de acuerdo? Entonces aquí mira, para empezar, lo siguiente aquí, poner la solución, ¿de acuerdo? Y acá trabajar. A ver, mira, el triángulo ABE, él es 90, él es 70. ¿Cuánto crees que vale este ángulo? ¿Cómo lo calculaste? A ver, pondré acá así: triángulo ABE, que se cumple, ¿de acuerdo? El teorema fundamental de un triángulo: la suma de sus tres ángulos interiores, eso es siempre 180, ¿de acuerdo? Como él ya es 90, entonces 70 más el ángulo que no está ahí, 70 más el ángulo que va a ir acá, vamos a ponerlo así nada más, tiene que darte cuánto. Todo debe ser 180 y esto ya es 90, ellos dos deben sumar 90, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto valdrá este ángulo ahí? 70 más cuánto de 90, más 20, ¿de acuerdo? Ahí está, 28, 9. Entonces acá este ángulo vale 20, ¿de acuerdo? Así obtengo el valor de este ángulo en E, ¿ya? Muy bien. Ahora que conozco el ángulo en E, mira aquí ocurre lo siguiente: esto es 90, ¿sí o no? Cuadradito acá también, el triángulo DE, un nombre del punto O. En DEO tengo que él es 90, él es 20. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto es que valga? Valdrá 70 también, ¿no? Porque 70 más 20 me da 90, con este 90, 180. Ahora, mira aquí, en el punto O tengo el cruce de dos rectas, ¿de acuerdo? Estos ángulos opuestos, uno al frente del otro, como son siempre, son iguales, se llama opuesto por el vértice, ¿de acuerdo? Si esto vale 70, él debe valer 70. Por lo tanto, en el triángulo ahora, en el triángulo BCO, ¿qué ocurre? Que X más 70, ¿a qué tiene que ser igual? A 90, ¿no? Porque como esto ya es 90, todo debe sumar 180, ¿de acuerdo? Todo suma 180. Como él ya es 90, estos dos deben sumar solamente 90. Porque 90 más 90 es igual a 180. Entonces X pasa a restar, perdón, 70 pasa a restar y X valdrá 20. ¿De acuerdo? Ahí está. Usamos un ángulo, ¿de acuerdo? Un ángulo que se empezó a reemplazar por todos lados, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a los triángulos rectángulos, ¿no? Con la particularidad de que el triángulo rectángulo tiene ángulo de 90 grados incluido. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos acá al problema número 3. ¿Qué es el problema número 3? En la figura BD es bisectriz.
Si me dice que es bisectriz, ¿qué cosa es esa palabra? Que la recta parte al ángulo en dos iguales, ¿de acuerdo? Entonces BD, le he puesto casi líneas punteadas, es bisectriz del ángulo ABC. ¿Cómo se establece este ángulo? Siempre el valor del medio es el que lleva el ángulo. Empezamos en A. A, B es quien lleva el ángulo, C. Ah, ya, entonces se refiere a todo esto. ¿De acuerdo? Todo esto es el ángulo. Y BD es su bisectriz. ¿Qué hace la bisectriz? Parte el ángulo en dos iguales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo acá a este ángulo le pongo alfa, miren cómo es el símbolo de alfa, por se llama alfa eso, todo este otro ángulo, ¿cuánto tiene que valer? Alfa también, ¿de acuerdo? Alfa y alfa, ¿sí? Bisectriz. Lo pongo más arribita para que se vea la bisectriz bonita. Acá, ahí está. Él también será alfa, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí tienes tu bisectriz. Parte el ángulo de dos iguales, alfa y alfa, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más puedo saber yo aquí del problema? Me dicen que BH es altura. ¿Qué cosa es una altura? Es la recta que cae perpendicular sobre la base, ¿de acuerdo? Y al ser perpendicular, ya sabemos, ¿no? ¿Cuánto vale ese cuadradito? 90 grados, ¿sí? Lo acabamos de explicar. El cuadradito se le vale 90 grados. Entonces, esto de acá vale 90. Cae perpendicular, es altura, esto es 90 grados, sí o sí, siempre. ¿Cuál es la particularidad de la perpendicular de la altura? Muy bien. Tengo que esto es 90. Tengo por aquí alfa, alfa, hallemos X. ¿Cómo voy a trabajar eso? Voy a tener que asociar en los triángulos, ¿de acuerdo? Mira acá. Si tú tienes en el triángulo, triángulo BHC, utilizamos la propiedad fundamental del triángulo. 90, ¿de acuerdo? 90, que es el cuadradito, más el ángulo X, ¿sí? X, más el ángulo alfa, ¿sí? 90 más el ángulo X más alfa, todo está dentro del triángulo, ¿sí? Más 10, ¿no? Esto debe ser igual a ¿cuánto? A 180. La suma de los tres ángulos internos siempre son 180. Muy bien, 9 y 1 son 10, entonces me queda que X más alfa, 100 pasa ya a restar, generando 80 nada más, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, por acá mira, X es una parte del alfa que está al lado izquierdo, ¿o no? Mira, ¿lo ves? Este es X y el alfa empieza con él. Empieza junto con X, pero X se detiene un poco antes y alfa sigue. Entonces, ¿qué ocurre? Con ese dato, con ese gráfico, tú vas a poner lo siguiente. Este ángulo que he puesto acá, ¿de acuerdo? Este ángulo que yo he armado, ¿qué va a ser igual? A la diferencia de estos dos. Todo era alfa. ¿Y qué le voy a quitar yo? ¿Qué le voy a quitar? El valor de X, ¿sí? A alfa le voy a quitar X, que tendría este valor, por lo tanto él sería alfa menos X, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿para qué lo hago yo? Mira, justo si este es 90 para acá, también es 90 para el otro lado. Entonces, en el triángulo ahora, en el triángulo ABH, ¿sí? ¿Qué cumples? Que 30 más alfa menos X más 90, cuadradito más 90, todo eso debe ser igual a 180, ¿de acuerdo? 90 más 30, 120, entonces tengo que alfa menos X, 120 pasa a restar, 180 menos 120 sería 60, ¿de acuerdo? Entonces tengo acá la suma y la diferencia. Despejemos acá, yo quiero X, ¿de acuerdo? Entonces, despejemos X. Aquí, X pasa para acá, que alfa menos 60 es igual a X, ¿sí? 60 lo traje para otro lado, restando, para otro lado sumando. Esto lo voy a dejar así, para que me va a salir de la ecuación 2. Ecuación 1, ¿ya? Bien, ecuación 1. Ecuación 2. ¿Para qué le pongo yo? Vamos a asociar ahora, ¿de acuerdo? Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar a la ecuación, acá me pone así, quiero alfa, alfa, vamos a sacarlo aquí, alfa igual a 60 más X, así mejor para eliminar alfa, ya, esa va a ser mi ecuación 2, bien, así, ya, ahí lo he cambiado, ¿no? Lo dejo aquí a alfa y el X lo mando para allá, alfa es igual a 60 más X, ¿por qué? Para reemplazar aquí, vamos a reemplazar 2 en 1, así, 2 en 1, ya, la ecuación 2, vamos a ponerle la ecuación 1. Entonces pongo lo siguiente. ¿Qué pasa en 1? X más alfa.
Pero ¿cuánto vale alfa? Alfa valdría 60 más x. Eso va a ser igual a 80, ¿de acuerdo? Entonces aquí 2x es igual a 60, pasaría a restar 80 por 60, eso es 20. Entonces x valdrá 20 entre 2, por ejemplo, 10, ¿de acuerdo? Ahí está. Sí, chicos, vamos a continuar con un ejercicio más.